Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, hoy tenemos la doctora Gambante otra vez sopa, me tienen que escuchar si quieren. Hoy tenemos una familia virus, la familia Herpetoviridae o Herpes viridae. Son virus sumamente conocidos y son virus muy interesantes para estudiar por la epidemiología y la forma de contagio y sobre todo las características que tienen estas infecciones. Y me animaría a decir desde aquí, desde mi casa, que todos los que me están escuchando en este momento, incluida yo que estoy hablando, estoy segura que por lo menos tengo dos, están infectados con un virus herpes. Conviven con un virus herpes en su organismo en este momento. ¿Mm? Vamos a ir viendo. Lo que vemos acá es lesiones, ya vesículas rotas, úlceras. Aquí hay algunas vesículas todavía intactas, lo que es el herpes bucal. Lo que la gente, muchos de ustedes lo habrán padecido y lo padecerán, o habrán visto pacientes con herpes bucal. Muy común, una infección muy común, una infección banal en general, dolorosa, molesta, antiestética, pero totalmente banal a los normocompetentes. Ahora lo vamos a ver. La gente le llama también fiebre del estómago y hay algunos de mis alumnos que nunca pude convencerlos que no tienen nada que ver con el estómago. Es un virus y ahora vamos a ver cómo infecta y qué manera tiene de producir recurrencias. Son virus muy difundidos en todo el reino animal, hay muchas especies y tienen esta característica: primoinfección, latencia, reactivación. Por eso yo les decía que seguramente, me animo a decir que el 100% de todos los que me escuchan esta clase están conviviendo en este momento en su organismo con un virus herpes. En general ahora vamos a ver en los distintos virus herpes cuándo es la primoinfección. La gran mayoría, por ejemplo, el herpes simple tipo 1, tipo 2, la primoinfección es asintomática, el paciente no se entera que se primoinfecta. ¿Y qué hacen estos virus? Una vez que entran por la piel, tienen gran afinidad por las células que derivan del ectodermo, por lo tanto, tienen afinidad por la piel y el tejido nervioso. Y entran por piel sana, y se multiplican en la piel. Y de ahí van por los nervios sensitivos, en general, a ganglios sensitivos, o si no también a otros sitios del organismo, el sistema reticuloendotelial, donde se acantonan. Ahí pueden estar años, de por vida. Por ejemplo, ahora vamos a ver herpes simple tipo 1. El paciente en general, los niños después del primer año están todos primoinfectados, y a lo mejor tienen una reactivación a los 70 años o nunca. Entonces es primoinfección, latencia. Esa latencia, el virus convive con el organismo, y está guardado, para decirlo de una manera, está latente, y cuando el individuo se inmunodeprime, está haciendo tratamiento con citostáticos, tiene un tumor de base, está haciendo tratamiento con corticoides, tiene, por ejemplo, una diabetes descompensada, o también tiene alteraciones psíquicas en esas inmunodepresiones, o por ejemplo tiene una infección grave, por ejemplo una tuberculosis diseminada. Esos virus aprovechan y se reactivan, se vuelven a multiplicar y por los axones vuelven en general a la metámera nerviosa donde donde fue producido el contagio. Otra de las características es la oncogénesis. Los virus herpes
son los primeros que se diagnosticaron. Yo tengo siempre el sesgo del diagnóstico. Son los primeros que se asociaron a la infección crónica viral con la aparición de tumores. El linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, que no tenemos en nuestro país, pero con el virus del Epstein-Barr, pero también el virus del Epstein-Barr está asociado a tumores linfoproliferativos, leucemias, linfomas, fueron realmente la punta de lanza para estudiar oncogénesis e infecciones virales crónicas. Y hay otra cosa que quisiera agregar acá, que no está en el Power escrito, que también es muy interesante porque los virus herpes tienen tratamiento. Tienen tratamiento específico, la droga se llama aciclovir, viene en diferentes presentaciones, muchos de ustedes se las habrán colocado en el herpes bucal, como pomadas, ungüentos, pero también viene en presentación vía oral y endovenosa para casos graves. Así que vieron que siempre cuando hablamos de virus en general, salvo honrosas excepciones como estas, decimos, bueno, no, es un virus, no tenemos nada para hacer, acompañemos al paciente, hagamos medidas de sostén y esperemos la evolución. Bueno, en este caso, por eso es importante hacer el diagnóstico, porque en este caso tenemos tratamiento específico. ¿Cómo son los virus herpes? Son ADN, son virus ADN lineales de doble cadena, tiene una cápside de simetría icosaédrica y después un tegumento y una envoltura. En la envoltura están las glicoproteínas del virión. Entonces, es un virus ADN envuelto. Eso ya nos dice que si es envuelto, las vías de contagio nunca van a ser vías orales, fecal oral, digestiva. Siempre va a ser por los humores, por saliva, por secreciones genitales, por gotas de flush, por secreciones respiratorias. ¿Cómo clasificamos? Habíamos dicho que eran muy difundidos en la naturaleza, en el reino animal, y hay virus herpes clásicos, podríamos llamarlos, que infectan al ser humano. Si bien se siguen encontrando nuevos virus herpes que pueden dar patología al humano. Tenemos la subfamilia alfa, Herpetoviridae, que está compuesta por el virus herpes simple tipo 1, virus herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster. Habíamos dicho primoinfección, latencia, reactivación. El virus herpes simple tipo 1, ¿se acuerdan? Que tenía esa primoinfección, latencia, reactivación. La latencia se da entonces en los ganglios sensitivos, sobre todo de los pares craneales. En cambio, el virus herpes simple tipo 2, que lo más frecuente es que sea contagio sexual, también puede ser craneales, pero también pueden ser inguinales. Ganglios sensitivos, ahí con eso quedaría, ganglios nerviosos sensitivos, con eso quedaríamos bien. Lo mismo pasa para el virus de la varicela zoster. El virus de la varicela zoster, el nombre lo dice, muchos de ustedes cuando eran chicos habrán padecido varicela, no sé si ya son época de vacuna ustedes o no, eso se me escapa, pero muchos de ustedes habrá parecido la varicela, que cuando yo era chica hace 1000 años se llamaba la viruela boba, por su parecido con las vesículas con la viruela, pero con muchísimo menores complicaciones. Y el herpes zoster, que es el nombre científico de un nombre vulgar de enfermedad que todo el mundo conoce vulgarmente como culebrilla. Otro de la familia beta Herpeviridae tenemos el citomegalovirus, que tiene latencia en los monocitos, en los macrófagos y en los linfocitos. El herpes simple 6 y 7, lo mismo. Linfocitos, monocitos y macrófagos.
y de la familia Gamma herpetoviridae, el virus del Epstein-Barr en los linfocitos B de memoria y el virus herpes asociado al linfoma de Kaposi, el virus herpes tipo 8, que también tiene latencia en los linfocitos B. Ustedes ven también asociando dónde están latentes qué patologías pueden producir en las reactivaciones. Vamos a ver entonces la familia alfa herpesviridae, que está compuesta, como habíamos visto, virus herpes simple tipo 1, virus herpes simple tipo 2 y el virus de la varicela zoster. 1 y 2 vamos a hablarlos prácticamente en conjunto, si bien las formas de contagio pueden ser diferentes y las edades también, pero depende también de, no podríamos asegurarlo 100%, porque depende también de las prácticas sexuales que tengan nuestros pacientes. ¿Qué manifestaciones clínicas? Esta foto que ya vimos al inicio, la característica infección orofaringia, ¿qué te dice el paciente? El paciente te dice, doctora, a mí siempre me sale en el labio superior, nunca tuve en el labio inferior, siempre superior y siempre me sale centro y derecha, del izquierdo nunca. ¿Por qué? Porque por aquí entró el virus, acá se produjo la primoinfección. Van por los axones hasta el ganglio sensitivo. En el ganglio sensitivo se guardan. El paciente desde patologías severas como tumores, neoplasias malignas, tratamiento con quimioterapia, corticoides, lo que habíamos hablado antes, HIV, o una inmunodepresión medicamentosa, tóxica, desde esas causas graves hasta causas banales, como por ejemplo tomar sol. El primer sol del día de la primavera, todo rojo, después de tomar ese sol, de estar todo el día al sol, a los 2 o 3 días el paciente aparece con el herpes. Estados de estrés preexamen, por ejemplo, es muy común que preexamen a los alumnos consulten o uno cuando los ve en el examen, los ven con herpes, porque es lógico, en ese estado de estrés, el virus que está acantonado, que está latente, aprovecha, se reactiva, hace el pasaje inverso por los axones y va siempre a la misma metámera nerviosa, porque está en este ganglio acantonado. ¿Se entiende este ida y vuelta por el sistema nervioso periférico? Esto es importante entenderlo porque este ida y vuelta por el sistema nervioso periférico hace que no haya un aumento significativo, no haya una viremia significativa. Si no hay una viremia significativa, es decir, virus en la sangre, porque va y viene por los axones, si no hay una viremia significativa, entonces los anticuerpos no van a subir, no van a elevarse durante estas recurrencias, reactivaciones de la enfermedad. Entonces no me va a servir prácticamente el diagnóstico indirecto. Si quiero hacer diagnóstico, lo voy a tener que hacer directo. Importante entender que siempre es el mismo virus que me primoinfecté. El herpes simple tipo 1 se dice que más del 90% de los niños luego del año de vida están primoinfectados, sin haber tenido nunca manifestaciones clínicas, porque lo que dijimos antes es común que en los virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 la primoinfección sea inaparente, asintomática. Estas mismas lesiones pueden aparecer en los párpados, dando blefaritis, o también pueden aparecer en la conjuntiva. Este mismo tipo de lesión, que ahora vamos a ver en otra placa cómo evoluciona, también podemos verla en los genitales, en general con herpes simple tipo 2, pero también puede haber
en la boca, herpes simple tipo 2, según las prácticas sexuales del paciente. Si la mamá tiene una lesión, no que tuvo en algún momento herpes genital, sino que tenga un herpes genital, una patología activa durante el parto, puede contagiar por el canal del parto al recién nacido y darle herpes neonatal, herpes muy graves, diseminados y encefalitis. También son, digo por suerte, no es bueno tener una encefalitis, pero si tuviéramos que tener una encefalitis, infección del encéfalo, no del líquido cefalorraquídeo, no meningitis, sino encefalitis, de la masa encefálica, aproximadamente el 50% de las encefalitis están dadas por el virus herpes simple tipo 1, en general en pacientes con alguna patología previa. No cualquiera lo hace. Y realmente cuando diagnosticamos una encefalitis nos ponemos medianamente contentos, alegres, o nos da un poco de aliciente, sería mejor así, si nuestro paciente tiene un virus herpes simple tipo 1 en general. ¿Por qué? Porque lo que dijimos al inicio, hay tratamiento. El aciclovir endovenoso salió al mercado en esa presentación endovenosa justamente para tratar estas encefalitis graves. Y puede haber infecciones diseminadas en huéspedes inmunocomprometidos. Ahora las vamos a ver. Entonces, los virus herpes simple tipo 1 y tipo 2 entran a través de la piel y las mucosas. Se multiplican en las células epiteliales dando una respuesta local. Y las manifestaciones clínicas dependen del lugar anatómico donde se produjo el contagio, la edad, el estado inmunitario y el tipo antigénico, 1 o 2. Se diseminan a células próximas y a las terminales nerviosas, el tipo 1 a los pares craneales y a los ganglios sensitivos cervicales superiores en general, y el tipo 2, que en general es contagio sexual, a los ganglios de la región sacra. Y en las reactivaciones puede haber excreciones asintomáticas, el paciente está excretando el virus, no tiene ninguna lesión, por lo tanto contagia y no lo sabe, o puede tener manifestaciones clínicas que en general son siempre del mismo tenor, que son las recurrencias. Vos fíjate un poco para explicar esto mismo que estuvimos diciendo. Bien, el virus entra por la piel, penetra a través de piel y las mucosas, después, ¿qué hace? Va a los ganglios sensitivos, por ejemplo, próximos a la columna sacra, suponte que es un virus de herpes simple tipo 2, y se acantona, espera. Cuando el paciente se inmunodeprime, ¿qué puede pasar? Que se reactive, va por los axones y produce la lesión, la vesícula. O también puede excretarse de forma asintomática, el paciente contagia y no lo sabe. Entonces, el virus simple tipo 1, herpes simple, tipo 1, gingivoestomatitis, queratoconjuntivitis, herpes cutáneo, herpes genital, y en las personas inmunodeprimidas en general dan patologías semejantes pero diseminadas. Por ejemplo, de una gingivoestomatitis el paciente puede tener esofagitis, puede tener colitis por el virus herpes. ¿Se acuerdan que cuando vimos HIV dijimos que los pacientes HIV en periodo de inmunodepresión podían tener esofagitis por 3 causas? Unas eran cándidas, ¿se acuerdan? Un hongo oportunista. Otro, y yo les dije, después vamos a estudiar los virus herpes simple tipo 1 y citomegalovirus.
También herpes cutáneos pueden ser diseminados, no localizados. El herpes simple tipo 2 en general es genital, los mismos tipos de lesiones que ahora vamos a verla, pero a nivel genital, en los labios, en la vagina, pared de la vagina, en el cuello, en la mujer, periné, puede ser en el recto, en el ano, en el varón, en el glande, surco balano prepucial, en el pene, también en el periné, en el escroto. Puede haber herpes cutáneo, gingivoestomatitis con sexo oral. Puede haber meningitis, pacientes en general es raro, pero puede haberlo en pacientes en general muy mayores, en general no en los niños. Y el herpes neonatal, lo que antes habíamos hablado, lesión activa de la madre durante el parto, el bebé atraviesa el canal del parto, se contagia por las secreciones, puede tener herpes diseminado. Lo mismo pasa en las personas inmunodeprimidas. Algo así siempre decimos, como muy dogmático, de la cintura para arriba, tipo 1, de la cintura para abajo, tipo 2. Ojo que también puede haber lesiones en las manos, panadizos. Ahora los vamos a ver, herpéticos. Antes se los veía en los odontólogos cuando no usaban guantes. Fíjate, panadizo herpético. La gingivoestomatitis. Bien, acá se ve bien la lesión. Así empieza la lesión. La lesión empieza dolor, porque es una neuritis. Entonces el paciente tiene dolor. Uno siente dolor y dice, uy, me está por salir un grano, tengo algo, vas, te miras al espejo, no tenés nada. Al rato aparece una mácula rosada. Al rato nomás una pápula. Y a las 6, 7 horas de empezado todo este show, aparecen vesículas. Vesículas con un líquido transparente que como cabecitas de alfiler que duelen, pican, pinchan, molestan. Como son superficiales, en una semana, 10 días, después de las vesículas se rompen y se hace una costra. Si no se sobreinfectan con bacterias, en una semana, 10 días se curan ad integrum sin dejar cicatriz, porque son en las capas superficiales de la piel. Si se sobreinfectan con bacterias, porque uno se las toca, rasca, pica, y acá les preguntaría, ¿con qué bacterias se podrían sobreinfectar estas lesiones? Esperaría un poquito y alguno de ustedes me diría Staphylococcus aureus y algún otro me diría también con estreptococos betamolíticos del grupo A, las dos más frecuentes. Cuando se sobreinfecta con bacterias, la lesión puede profundizarse y ahí puede de esa manera curar dejando una cicatriz. Yo creía que tenía esto. No, disculpan. Creía que tenía una placa que mostraba esto que yo les hablaba recién, pero me confundí, perdón. Dolor, neuritis, mácula, pápula, un ramillete de vesículas con líquido transparente. Puede quedar dolor posherpético, haberse curado y el paciente en general con el herpes simple no es lo común, es lo común con el herpes zóster. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? En general, en los casos banales, el diagnóstico es clínico. Vos ves al paciente con ese tipo de lesión tan característica en los labios y vos le decís, bueno, herpes. Y no se hace nada. Se le da tratamiento local. En algunos pacientes, cuando los herpes bucales son a continuidad, el paciente tiene esta semana, se curó la otra semana, por ejemplo, a veces
a veces no inmunodeprimidos severos, a veces pacientes, por ejemplo, que están pasando un problema eh, psicológico, que están en una situación de estrés, a veces hasta, qué sé yo, mal de amores, o problemas que complican la vida del paciente, muchas veces pasan esas separaciones, rupturas, hasta ese nivel pueden pasar esas situaciones de herpes bucales recidivantes, ahí sí se puede hacer tratamiento por vía general. El diagnóstico es fundamentalmente directo. Si quisiéramos hacer diagnóstico, el diagnóstico es directo. Detección de ADN viral por PCR. ¿Qué muestra se toma? Raspado de la lesión o se limpia con iodopovidona suavemente si tiene vesículas y se punzan las vesículas con una jeringuita de 1 centímetro, de agujita chica, las de tuberculina, las de insulina, y se aspira. Esa es la mejor muestra que podemos mandar. Es mucho más posible aislar el virus, la sensibilidad se torna mayor si la muestra es del líquido de las vesículas que del fondo de la úlcera si ya no hay vesículas. ¿Se puede hacer diagnóstico indirecto? Se puede buscar anticuerpos, pero lo único que me van a decir los anticuerpos positivos es el paciente está primoinfectado o no está primoinfectado. No me va a decir si esta lesión que tiene hoy se debe a virus herpes. Por lo tanto, el diagnóstico indirecto es un diagnóstico que no empleamos habitualmente para el herpes simple tipo 1 y tipo 2. Para el herpes simple tipo 1 y tipo 2, cuando necesitamos, por ejemplo, una esofagitis, que el gastroenterólogo le hace una fibroscopía y ve todo el esófago, el paciente le duele, no puede tragar, puede tener fiebre y sobre todo tiene disfagia y gran dolor al tragar. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacen la endoscopía. Ven vesículas, toman la muestra y de esa muestra se hace una PCR para buscar el ADN viral. No así en un herpes bucal. El varicela zoster son 2 enfermedades y el virus se llama como las 2 enfermedades. Primoinfección, varicela. Reactivación, herpes zoster. Así de fácil. Acá, en general, la primoinfección lo más común es que sea sintomática, es una eruptiva de la infancia, muy contagiosa, la varicela, el hombre es el único reservorio y se contagia por gotas de flush, por vía respiratoria 2 o 3 días antes de aparecer los síntomas, así que el paciente está contagiando. Tiene un periodo de incubación de 14 días, en los últimos 2 a 3 días, día 12, día 13, el paciente ya contagia por vía respiratoria y no sabe que está enfermo. Y deja de contagiar cuando tiene lesiones costrosas. Mientras que tenga vesículas, lesiones húmedas, sigue contagiando. Esto que vemos aquí es el herpes zóster. Herpes zóster o culebrilla. Le dicen culebrilla porque parecía una culebra. En general sigue el recorrido de la metámera nerviosa, de donde está acantonado el virus, y aparece dolor, porque es una neuritis, dolor a veces 24 o 48 horas antes, después mácula, pápula, vesículas, que en 10 días, 15 días desaparecen si no se sobreinfecta con bacterias. Por eso la gente dice
que la culebrilla no la cura el médico, que la culebrilla la cura el curandero. El paciente empieza con este cuadro, no empieza así, empieza 2 o 3 y se va diseminando. Hasta que algún vecino le dice, che, lo que vos tenés ahí, ¿no será la culebrilla? La culebrilla no la cura el médico, la cura la curandera. Entonces se ponen en el barrio a buscar la curandera. Ya lleva 3 o 4 días de enfermedad, de cuadro clínico. La curandera lo pinta con tinta china, le dice unas palabras mágicas, le cobra y le da un desinfectante para que no se le sobreinfecte con bacterias. Y le dice, en una semana, 10 días, te vas a curar y no va a quedar nada. Evolución natural de la enfermedad, con curandera o sin curandera. La primoinfección entonces, la varicela. Es una enfermedad en general de la infancia, una eruptiva. En general, cuando los pacientes son adolescentes o adultos jóvenes, no se han contagiado de niños y se infectan, son cuadros mucho más floridos y más graves. ¿Qué tienen los chicos? Empieza en general de tronco, cara, tronco y se fuga hacia las extremidades. El paciente tiene fiebre, máculas, pápula y vesículas. Cuando vos le ves en una eruptiva vesículas, es varicela. No hay otra que haga vesículas. Puede tener ganglios retroauriculares, adenopatías dolorosas, retroauriculares, y lo que tiene característicos que aparecen lesiones nuevas, mira, pobrecito, lesiones nuevas, vesículas, con lesiones viejas costrosas. Dice la literatura de una forma un poco poética, en cielo estrellado, que hay nuevas y hay viejas. Produce un intenso prurito y esto es lo que da complicaciones como la sobreinfección con bacterias si uno se rasca. Tu mamá cuando eras chico no te dejaba rascar, porque si te rascas te quedan marcas. Y es absolutamente cierto. Cuando el niño está todo costroso, todo horrendo, ahí ya podría ir a la escuela. Uno no lo manda a la escuela porque lo van a discriminar, hacer bullying, como dicen ahora. Pero realmente ya cuando las lesiones están secas, no contagia. Cuando hay lesiones húmedas y 48 horas antes de aparecido el cuadro clínico, el paciente contagia, ya sea por gotas de flush o por el líquido de las vesículas. En general es una enfermedad benigna, en general tiene muy pocas complicaciones. Las complicaciones que puede tener son neumonías, localizaciones viscerales como en el colon, pero realmente son muy pocas las complicaciones, por eso se le llamaba la viruela boba en comparación con la viruela, que también da ampollas, pero mucho más grandes, y que da complicaciones muy severas como neumonías mortales. En este caso, es una enfermedad benigna. Y vos fíjate, mácula, pápula, vesícula, costra. Este es el algoritmo de la enfermedad. ¿Ves? Mácula, ya una pápula y acá la vesícula. Y luego las costras. Esas costras se caen y si no se sobreinfectaron con bacterias, son superficiales la lesión y no dejan cicatriz. Me había confundido con esta placa cuando estaba buscando antes. El niño tuvo varicela cuando tenía 5 años y iba al preescolar. Tuvo varicela, se curó, se contagiaron los hermanos, los primos, los amigos, porque es sumamente contagiosa. Nunca más va a tener varicela en su vida. No se repite. No se repite varicela. Pero ¿qué va a pasar? Ese virus, varicela zoster, va a quedar acantonado.
Y en pacientes inmunodeprimidos, ancianos, en tratamiento, cuando hay un tumor de base, una neoplasia, pueden aparecer la reactivación del virus varicela zoster, que es el herpes zóster. Otra forma más benigna de la que vimos antes, en general siempre siguiendo la metámera nerviosa, muy común en los intercostales, pero también puede ser siguiendo, por ejemplo, el cubital, el radial, también puede ser en las piernas, también puede ser siguiendo el trigémino. Ojo con los pacientes diabéticos, a veces con diabetes descompensada aparecen, a veces pacientes que no saben que son diabéticos y aparecen con el herpes zóster, hay que estudiarlo. No es preneoplásico, pero esto quiero que quede claro. Cuando un paciente, en general añoso, aparece con un herpes zóster, hay que pensar que puede tener algún tumor de base. Puede ser un síndrome paraneoplásico. No tiene nada que ver en la oncogénesis, en este caso de ese tumor, pero sí, como el paciente está inmunodeprimido, puede gritar por el herpes zóster. Así que un paciente con herpes zóster hay que tratarlo del herpes, pero también hay que estudiarlo, a ver si no tiene alguna otra enfermedad de base. Primero tiene dolor, porque es una neuritis. A veces hay pacientes que entran gritando. Nosotros tuvimos una paciente que gritó 2 días seguidos del dolor internada, le dolía la pierna. Le hicieron de todo, electromiografía, de Doppler, le miraron de todo, nadie sabía qué miércoles tenía, hasta le mandamos al psiquiatra diciéndole, esta está loca, está tratándose, está brotada o qué le pasa. Pero se escuchaban los gritos desde el office de enfermería de la señora, era un poco escandalosa, ¿no? Al segundo día de estar internada, 48 horas llevaba, vamos a verla a la mañana, le descubrimos la pierna y vemos todos estos rodetes de vesículas. Era dolor antes de aparecer las manifestaciones clínicas, las vesículas. Cuidado que también hay pacientes que quedan con neuritis post-herpéticas, es decir, pasó el herpes zóster, sobre todo los que son del trigémino, del facial, en la cara. A veces hay que hacer hasta pequeñas cirugías para desinervarlo porque el dolor es inaguantable. Jamás hay que decirle al paciente, cuidado que capaz que te quede dolor después porque seguro le va a doler. El diagnóstico, otra vez, es diagnóstico directo y es clínico, fundamentalmente. Directo, líquido de las vesículas y PCR. La familia Gamma Herpeviridae, el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr tiene latencia en los linfocitos y en el epitelio bucal, donde se replica muchísimo y tiene 3 antígenos, el antígeno early o temprano, que no es el más temprano, el de la cápside viral y antígeno de membrana. Y cuando está latente expresa neoantígenos. Fíjate, ¿qué manifestaciones clínicas tiene la primoinfección por virus del Epstein-Barr? Una enfermedad muy conocida que algunos de ustedes habrá padecido, en general en la adolescencia, por eso se llama la enfermedad del primer beso, de la gente joven, pero puede ser a cualquier edad, puede ser más chicos también, cada vez son más chicos, que es la mononucleosis infecciosa. La mononucleosis infecciosa es una enfermedad en realidad es un síndrome mononucleósico. El síndrome mononucleósico, florido, completo, perfecto para la enfermedad, estaría dado por el virus del Epstein-Barr. Pero hay otros virus herpes que pueden dar síndromes mononucleósicos. Fíjense estas anginas.
totalmente blanco, lleno de placas, dirían, lengua saburral, muy mal estado general, fiebre, cefalea, fotofobia, hepatoesplenomegalia, linfoadenopatías, adenopatías cervicales, dolorosa, el paciente no puede girar el cuello del dolor, puede tener dolor abdominal. Un cuadro con fiebre alta y encima cuando le hacemos un hemograma vemos que tiene una linfomonocitosis muy marcada el paciente y aparecen algunas células que parecerían ser unos linfocitos medios inmaduros en la sangre. Y entonces hay mucho temor a que el paciente pueda tener una leucemia. También están en edad de leucemias agudas. Entonces, es de muy buena práctica a este paciente también pedirle transaminasas hepáticas, porque como da hepatoesplenomegalia, ¿se acuerdan que había virus productores de hepatitis, hepatotrofo exclusivos? Y se acuerdan que dijimos, hay otros virus que pueden dar tocamiento hepático, que pueden dar hepatitis, pero no como único receptor el hepatocito, sino que tienen otro acompañamiento clínico. Uno de ellos, el Epstein-Barr. Entonces, es bueno pedirle también las transaminasas, porque si tiene transaminasas movidas, muy posiblemente sea una mononucleosis infecciosa. Aquí les quiero un paréntesis y les quiero mostrar que estas supuestas placas, esta angina que ustedes la ven bien blanca, llena lengua saburral, angina con placas, que en general es fibrina, detritus celulares, necrosis, por la gran necrosis que ocurre en la faringe, tiene odinofagia el paciente marcado. Si nos remitimos a ese axioma falso, que los médicos, muchos médicos y las madres repiten hasta el cansancio y que es una falacia, angina con placas igual angina bacteriana, denle antibióticos, se dan cuenta que acá es una mentira. Esta es una angina blanca, 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 llena de placas, y es una angina viral. Y cuando vimos Streptococcus betamolíticos grupo A, Streptococcus piógenes, vimos que podía dar anginas rojas en frutilla. Así que, por lo tanto, sin exudado faríngeo no se sabe cuál es la causa de la angina. La clínica es imposible. En este caso, es un cuadro clínico muy florido. ¿Puede este virus del Epstein-Barr dar otras patologías? Estar asociado a la oncogénesis, ¿se acuerdan? El linfoma de Burkitt, que los nombré al inicio, carcinoma nasofaringio y síndromes linfoproliferativos. Y también puede asociarse a pacientes con HIV, pacientes con HIV con carga viral alta y CD4 bajos, y ahí pueden dar diferentes manifestaciones. Por ejemplo, esofagitis, colitis, meningitis. El diagnóstico puede ser directo, pero podemos hacer en este caso, en la mononucleosis infecciosa, diagnóstico indirecto porque es la prima infección. Y entonces podemos hacer determinación de anticuerpos heterófilos, que son inespecíficos, es el monotest, que es una aglutinación. Sencillo, barato y te lo hace cualquiera. Monotest positivo, diagnóstico. Monotest negativo puede tener baja sensibilidad. Entonces hacemos específico, detección de anticuerpos específicos, inmunoglobulina M, frente al antígeno de la cápside viral, por inmunofluorescencia indirecta o ELISA.
y detección de anticuerpos específicos tipo IgG si el paciente ha tenido o no ha tenido la infección. El virus del herpes simple humano tipo 8 es un virus que recientemente, podríamos decir, o no hace mucho tiempo, se asocia a la aparición del sarcoma de Kaposi en los pacientes HIV en periodo de inmunodeficiencia. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que por el Kaposi se llamó la peste rosa? Porque aparecen estas máculas vinosas, placas, apreté el mouse, estas placas vinosas en general o purpúricas rojas en brazos y en las piernas. En general son pacientes HIV, son pacientes HIV con alta carga viral y bajo contagio de CD4. El diagnóstico se basa fundamentalmente en buscar la biología molecular, directamente el virus en las lesiones, y también se puede hacer anticuerpos, IgM. Beta herpes viridae es la última familia que vamos a ver, de esta familia el citomegalovirus, otro virus muy difundido, muy común, que muchos de nosotros debemos estar infectados. Citomegalovirus, tenemos que pensar en diferentes tipos de pacientes, diferentes personas y pacientes, porque los normocompetentes pueden tener una infección respiratoria leve, como angina, una bronquitis, banales, de esas que pasan, síndromes pseudogripales, que pasan desapercibidos en la vida. El problema son los pacientes inmunocomprometidos. Esos pacientes inmunocomprometidos pueden tener un síndrome febril prolongado con leucotrombocitopenia, pueden tener neumonitis graves, pueden tener enfermedades gastrointestinales, diarreas crónicas, pueden tener hepatitis, ¿se acuerdan? Uno de esos virus no clásicos productores de hepatitis, pueden tener retinitis muy graves y encefalitis por citomegalo. Un paciente con una meningitis, encefalitis y meningitis, un paciente con meningitis por citomegalo es un paciente HIV hasta que se demuestre lo contrario. Todos estos pacientes si aparecen estas enfermedades, hay que estudiarlos, porque tienen que tener una enfermedad que los inmunodeprima de base. Si no, el virus da una infección o inaparente o respiratoria leve. Y otro gran capítulo del citomegalo es la infección congénita y perinatal. Escuchen acá. Congénita, de madre a hijo a través de la placenta, durante la gestación. Perinatal, cuando atraviesa el canal del parto. Si la madre tiene que contagiarse durante el embarazo. Cuando las señoras van a hacerse los controles a los tetra, el obstetra pide anticuerpos IgG específicos anti-citomegalovirus. Las pacientes que no tienen anticuerpos, es decir, que nunca se infectaron, son las que son problemáticas de que se contagien durante el embarazo. Si se contagian durante el embarazo, no en el 100%, por supuesto, pero puede atravesar el virus la placenta e infectar al feto. Por supuesto que si esa infección está dada en el primer trimestre del embarazo, va a ser más teratogénica, ya lo vimos con sífilis, va a ser más teratogénica porque es el momento de la organogénesis. ¿Y qué puede tener el chico? Puede abortarse,
puede ser incompatible, puede tener anencefalia, puede tener alteraciones neurológicas severas, espasticidad, retraso mental, anencefalia, microcefalia. Algunas de estas lesiones incompatibles con la vida. Después, si se produce en el segundo trimestre, es más leve, y en el último trimestre en general lo que tienen son retraso del peso, retraso pondoestatural, puede nacer el chico con una infección activa, pero en general son más leves que si es temprano. Y si la mamá tiene una viremia importante durante el parto, también puede contagiarse durante el parto y tener un síndrome mononucleósico. Las personas, los normocompetentes, podemos tener también un síndrome mononucleósico parecido a esa mononucleosis florida del Epstein-Barr, en general menos sintomática, en general sin tanta angina. Por eso un paciente puede tener varias veces síndromes mononucleósicos en su vida, pero siempre por diferentes virus. Y siempre es la primoinfección. Primoinfección por Epstein-Barr, primoinfección por citomegalovirus. El diagnóstico directo, esto del efecto citopático, es esto que vemos acá. Vemos la alteración de las células. Por eso había inclusiones citomegálicas, por eso se llamó citomegalovirus. Es muy operador dependiente, hoy prácticamente no se hace. Cultivo celular no podemos pedir, no lo hacemos en los laboratorios de rutina. Sí se pueden detectar antígenos y sí hoy PCR, la detección de los ácidos nucleicos. Y diagnóstico indirecto para saber si está contagiado o no. Por ejemplo, la embarazada, para saber si tiene o no tiene anticuerpos. ¿Tiene anticuerpo IgG al inicio del embarazo? Tranquilo, es como si estuviera vacunada. Así que ahí ya nos quedamos tranquilos. No tiene, es la que le tenemos que decir. Que no esté con niños enfermos, que trate, y la vamos a seguir controlando. Herpes humanos tipo 6 y tipo 7. El tipo 6 da el exantema súbito o sexta enfermedad, otra de las eruptivas de la infancia. Vamos a ver que la quinta enfermedad está dada por el parvovirus, y la sexta enfermedad está dada por el virus herpes simple humano tipo 6. En general son infecciones banales, muchas son asintomáticas, pueden producir síndromes mononucleósicos, lo que estuvimos viendo, que la mononucleosis infecciosa puede ser varias veces en la vida del paciente por diferentes virus herpes, todos virus herpes. Se transmite por saliva, la enfermedad en el niño comienza con fiebre alta, cuando cede la fiebre aparece una erupción. Una erupción macular o maculopapular que inicia en el cuello, en el tronco, y se fuga hacia las extremidades, y a veces son horas, a veces la madre dice, uy, tiene una alergia al nene, o ni lo vio y pasó. Es una enfermedad banal. El tipo 7, tanto el 6 como el 7 pueden dar también enfermedades, síndromes mononucleósicos. Así que siempre que veamos dolor de garganta, angina, fiebre, cefalea, ganglios, hepatoesplenomegalia, pensemos que puede ser algunos de estos virus herpes. Y si el paciente le dijiste, ¿tuviste mononucleosis? Sí, yo tuve cuando tenía 13 años, 14 años, no descarten que puede tener alguna de estas otros síndromes mononucleósicos por diferentes virus herpes. Bueno, espero les haya servido. Nos encontramos la próxima. Gracias.